al cerrar el comentario que suelo hacer al final de las entrevistas o de los artículos que publico, dejaba ahí en el aire una noticia de la que me iba a encargar más tarde, y eso es lo que voy a hacer ahora. Hablaba de un retiro que no sé si obtendrá en estos momentos el récord Guinness, ¿no?, de un retiro espiritual, pero de más de 5.000 personas. Y no daba más datos. Bueno, pues ese retiro ha sido una iniciativa llevada a cabo por Talleres de Oración y Vida, que ya nos van a explicar un poquito más adelante de qué se trata, en qué consiste, cuál es un poco el funcionamiento, quién fue su creador. Y bueno, y lo vamos a hacer precisamente con la coordinadora de Talleres de Oración y Vida para la zona de Europa, que es Lorena Rodríguez. Lorena, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? Hola, buenas tardes y muchas gracias a vosotros por el interés que estáis tomando en esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, oye, te voy a preguntar que cómo estás llevando un poco por interés, yo digo por preguntarte y por educación, ¿no? ¿Cómo estás llevando esto del confinamiento? Bueno, la verdad es que bien, en tanto en cuanto a estar en casa encerrada, ¿no? Tenemos espacio, estamos mi marido y yo y tenemos bastante espacio, es un piso pequeño, pero para dos suficiente, tenemos balconcito, en ese sentido bien. Por otro lado, pues es un tiempo duro, ¿no? De mucho dolor, mucho sufrimiento, que lo vemos alrededor y eso uno no lo puede soslayar, ¿no? Entonces el ánimo, pensando en esa solidaridad de sufrimiento que hay, pues un poquito peor, ¿no? Pero bueno, el estar en casa no es un inconveniente. Hay gente que dice que se aburre, a mí me falta tiempo para lo mucho que quisiera hacer. Digo, voy a aprovechar a hacer esto y no me da la vida, ¿no? En ese sentido, bien. Muchas gracias. Bueno, pues haré yo referencia a ese retiro espiritual, ¿no?, en el que han participado más de 5.000 personas. Yo lo decía antes, mire, en broma, medio en serio, pero yo no sé si habréis batido el récord Guinness de personas que participan en un retiro espiritual. Y además, como Dios manda, cada uno en su casa, ¿eh? Así es Así como es. se lleva a cabo el Sí. retiro. Cuéntanos un poquito cómo surgió lo de este retiro, la convocatoria, cómo se ha hecho, a través de qué medios y si tenéis cifras ya globales de la gente que ha participado. Sí. Bueno, la iniciativa nace de Talleres de Oración y Vida desde el ámbito internacional. Luego, como hablaremos un poquito, te puedo explicar más cuál es la estructura, ¿no? Pero viene auspiciado desde la Coordinación Internacional, que actualmente está ahí en Colombia. Entonces, hace una semana, 2 semanas, se ha vivido este mismo retiro, por ejemplo, en la zona andina, y ahí ha habido una respuesta maravillosa, ¿no? Bueno, pues con estas técnicas que tenemos ahora, tuvimos una reunión a nivel de zonales de todo el mundo de Talleres de Oración y Vida con la Coordinación Internacional y es donde nos hablaron de esta experiencia que se estaba viviendo allí en zona andina y nos invitaron a replicarla, en este caso en la zona Europa, ¿no? Y bien, pues nosotros tenemos que lanzarlo más por países porque tenemos distintos idiomas, ¿no? Es la complicación que tenemos en Europa. Entonces, aquí en España, que en España hay dos coordinaciones, España septentrional y España meridional. En España septentrional lo hemos lanzado, son 4 días de retiro y se ha vivido de sábado a martes, y en España meridional están actualmente viviéndolo. Han comenzado el lunes, de lunes a jueves, ¿no? Pero ya tenemos cifras, porque una vez que empieza el retiro, pues de alguna manera se cierran los grupos. Entonces podemos decir que se está viviendo por 5.500 personas, más o menos, entre las dos Españas, 5.500 personas. Unos que acabamos de terminar, otros que acaban de iniciar. Bueno, pues ¿cómo ha sido la promoción? Ha sido a través de WhatsApp, porque el retiro está pensado en este momento de confinamiento y pandemia para poderlo vivir por WhatsApp, una cosa un poco insólita. Es un retiro diseñado, es de nuestra espiritualidad de Talleres de Oración y Vida y que lo hemos impartido presencialmente en varias ocasiones. Yo pertenezco a Vizcaya, vivo en Bilbao y personalmente lo he impartido 2 veces presencialmente aquí en Bilbao, ¿no? La verdad que también con buena afluencia, pero nada que ver con todo esto, evidentemente. Entonces, la reflexión que se hizo en Internacional, viendo el sufrimiento que estaba generando la pandemia y el confinamiento, porque se han suspendido muchas actividades y nos hemos tenido que encerrar en casa y no todo el mundo reacciona igual y muchas veces hay mucha conflictividad dentro de las familias, a veces hay mucha soledad, a veces mucha angustia, mucha incertidumbre. Entonces, todo ese dolor humano que está ahí, y es una evidencia,
cómo poder llevar nosotros desde talleres un vaso de consolación a esas personas, ¿no? Entonces, por eso se pensó en ofrecer este retiro, transformarlo, no en cuanto a contenido, sino a forma de impartirlo, y un retiro que dura, pues normalmente lo hacíamos de 9 a 5 de la tarde, se ha fraccionado en 4 días y se dan los contenidos a través del WhatsApp. Entonces, la promoción la hemos hecho por WhatsApp y por otras redes, ¿no? Hemos puesto algo en Twitter, en Facebook, y bueno, pues claro, esto saltando de una persona a otra, y se han hecho grupos. WhatsApp permite grupos de 257 personas. Hemos hecho varios grupos abiertos a la vez, administrados por guías, y ahí hemos ido colgando estos contenidos, ¿no? Diariamente, para que la gente dentro de su casa, en el horario que ellos quieran, pues puedan reservar un tiempo, tal y como les proponíamos, para vivir esos contenidos del retiro. Y la verdad que la respuesta, pues a nosotros también nos ha sorprendido muchísimo, ¿no? Ver ese eco, porque lo hemos promocionado en realidad en 3 días, prácticamente. No ha habido una promoción de mucho tiempo. Y bueno, pues los testimonios que nos están llegando, pues la verdad que emocionan, ¿no? Porque estaba antes leyendo, porque están llegando, mañana que se termina hoy en Septentrional, mañana abriremos un espacio en esos grupos para que den testimonio, pero ya nos mandan por el WhatsApp personal testimonios, y a mí me ha llegado uno en particular de una persona que ha fallecido su marido recientemente de un infarto, ahora en abril, y lo mucho que le ha consolado la vivencia del retiro, ¿no? Que ha sido para ella muy, muy consolador y le ha ayudado mucho en este momento. Me ha llegado también un matrimonio de personas invidentes, ciegas, que también lo están viviendo, y me decía que le había sorprendido mucho la psicología del Padre Ignacio, luego hablaremos un poquito de él, el fundador de Talleres de Oración y Vida, y bueno, pues cómo se potencia de alguna manera el asumirse a uno mismo como es, con sus defectos, con sus pequeñeces, ¿no? El quererse a uno mismo, dice, eso me ha sorprendido mucho, no estamos muy acostumbrados a eso, parece que a veces es como vanagloria el pensar que me tengo que acoger y querer un poco, y bueno, pues en fin, ¿no? Pues testimonios muy variados, pero la verdad pues que motivan mucho, ¿no? Y refrendan que esta iniciativa ha merecido mucho la pena. Ha sido costoso poner en marcha todo esto en 3 días, como decimos. Bueno, ya has citado al promotor de esta iniciativa de Talleres de Oración y Vida, que es el padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Pues háblanos un poquito de Talleres de Oración y Vida, es decir, bueno, cómo surge, qué es lo que oferta Talleres de Oración y Vida. Cuéntanos un poquito, para que la gente que igual que desconozca este movimiento de la Iglesia, pues que pueda conocerlo. Muy bien. Bueno, pues empiezo por el fundador, que es lo suyo, ¿no? Que es capuchino, el padre Ignacio Larrañaga, y nacido en Azpeitia, aquí en el País Vasco, precisamente. Y él falleció hace 6 años. Entonces, la mayor parte de su tiempo, de su actividad, la ha hecho desde Chile. En un momento dado, le trasladaron a la provincia capuchina de Chile. Y ahí es donde comenzó a dar encuentros de experiencia de Dios, que es una semana muy intenso, muy concentrado, en silencio, de búsqueda de Dios, de búsqueda de esa experiencia. Si me permite remontarme un poquito antes, cómo nacen esos encuentros, es porque, bueno, él empezó a dar unas semanas franciscanas. Después del Vaticano II, animaron a las órdenes religiosas a volver a la esencia y a la pureza de cada una de ellas, ¿no? Y él comenzó estas semanas franciscanas, y en un momento dado le dijeron, padre, ¿por qué no, en vez de hablarnos de Dios, nos enseña usted a hablar con Dios? Y él justo había escrito, tenía reciente el escrito en su libro Muéstrame tu rostro, y él decía, para mí fue fácil porque lo tenía todo como muy presente, y empezó el germen de lo que fueron estos encuentros de experiencia de Dios, ¿no? Que como digo son una semana. Y de estos encuentros de experiencia de Dios que comienza a dar en el año 74 por muchas partes del mundo, comienza en México, pero luego esto se va expandiendo, de ahí nacen los talleres de oración y vida. Porque unos laicos le dijeron, padre Ignacio, ¿por qué esto que usted está entregando aquí en una semana, y que hay gente que no puede por razones laborales o por distancias, no puede participar, ¿por qué no nos enseña para que nosotros se lo llevemos a otras personas, ¿no?
Entonces él se cierra durante unos meses, unas semanas con unos laicos y bueno, pues van experimentando mensajes evangélicos, modalidades de oración, vivencias, van un poco ahí en ese pequeño taller que se genera y finalmente de ahí nacen los talleres de oración y vida, que arrancan en el año 84. Y después de un tiempo, pues él ve la necesidad de que sean aprobados por el Vaticano y presentó todo ello, todo el patrimonio de talleres lo presentó a aprobación. Y estuvo durante 5 años aprobado por decreto por el Consejo Pontificio de Laicos ad Experimentum por 5 años y ya en 2002 está ya el decreto de aprobación definitiva. Pero se aprobó ad Experimentum en muy poquito tiempo, que no es habitual, las cosas de Vaticano van muy despacio, ¿no? Y ahí nace un poco, ¿no? Somos una asociación de fieles, privada, internacional, de derecho pontificio, porque somos aprobados por el Vaticano y dependemos del Vaticano directamente, ¿no? Y los estatutos están aprobados por ellos. Pero tenemos muy buena relación evidentemente, con nuestros pastores, con los sacerdotes y con los obispos, a quienes siempre les presentamos las actividades que vamos haciendo. ¿Cuál es un poquito la presencia en España y en Europa, que es un poco la parte que a ti administrativamente te toca trabajar, de talleres? ¿Cuál es un poco la presencia? Muy bien. Decir que en el mundo somos 19.500 guías, que estamos en unos 40 países y con 10 idiomas más o menos. Esa es la presencia que hay en el mundo. Y a mí me toca Europa, yo soy la coordinadora de la zona Europa, entonces en Europa la mayor presencia es en España, ¿no? En Europa estamos ahora 514 guías, 314 en España, en esas 2 coordinaciones que decimos, ¿no? Tenemos 5 coordinaciones nacionales en Europa. ¿Quieres que te las mencione los países que son? Entonces, tenemos 5 que son estas 2 de España que decimos, septentrional, meridional. Tenemos Reino Unido, tenemos Italia y tenemos Eslovenia. Esas son coordinaciones nacionales, porque hay más presencia. Y luego un poquito menos presencia, tenemos una coordinación local en Francia y con un poquito menos de presencia son núcleos, lo que llamamos núcleos. Y tenemos en Suiza, tenemos en Cracovia, en Polonia, que justo estamos ahora iniciando allí la labor, abriendo en Cracovia. Y me falta una, si me perdonas, porque como te digo, en Albania, el núcleo de Albania. Entonces, bueno, en global lo que tenemos son estos 514 guías en Europa. Tenemos la dificultad de los idiomas, que eso a veces nos frena mucho aquí, ¿no? Albania creo que es uno de los lugares que tú has visitado recientemente, ¿no? Sí. Y además te trajiste unos testimonios impresionantes desde allí, ¿no? Así es, estuvimos visitando a ese pequeño núcleo de Albania, que hay 10 guías actualmente, y bueno, pues la verdad que hay que estar allí para ver, ¿no?, el impacto que dejó el comunismo, ¿no?, los tiempos de comunismo allí, que estuvieron sin poder hacer ningún tipo de manifestación religiosa, ¿no? La religiosidad se vivía no privadamente, sino clandestinamente, porque se vivía con ese miedo a ser descubiertos, porque cualquiera te podía denunciar, a veces incluso pues, vecinos, si sabían de que había esa manifestación en los hogares, tal vez, ¿no?, de rezos, ellos a nivel doméstico, pues con ese riesgo y con ese miedo siempre, ¿no? Entonces, sí, esos testimonios que nos dieron de cómo perseveraron durante ese tiempo, la verdad que a mí me impactó muchísimo, ¿no? Cuando esa manifestación de la fe, que nosotros la tenemos y muchas veces la estamos olvidando, pero la tenemos con relativa libertad, vamos a decir, allí pues la han cuidado muchísimo, ¿no? A pesar de las circunstancias adversas, ¿no? Y lo valora mucho más, ¿no? Ahora, afortunadamente, están en otra realidad. Además, es algo que se refleja incluso en un ecumenismo o incluso más allá, en una relación interreligiosa, ¿no? Sí, era curioso porque nosotros nos quedamos en el convento de una de las guías de allí, Sor Simonetta, y era curioso porque enfrente del convento había una mezquita, al lado había una iglesia ortodoxa y un poquito más allá los franciscanos, que lo veíamos todo, vamos, visualmente lo teníamos cerca, ¿no?
Y la convivencia que tienen allí es muy pacífica entre estos colectivos, ¿no? Es un país mayoritariamente musulmán, ¿eh? Hay un 70-80% de musulmanes, pero hay una convivencia, ya digo, totalmente armónica y pacífica, y tuvimos además ocasión de, porque paseamos por allí con Simoneta, además les aprecian mucho y les saludaban mucho, ¿no? Por allí, por su zona. Una cosa curiosa, ¿no? Cómo se respeta, se vive y se acepta y se acoge, ¿no? Otras religiosidades, otras espiritualidades, otras religiones. Lorena, en talleres de oración y vida ayudáis a las personas, pues eso, a hablar con Dios, a encontrarse con Dios, a utilizar las herramientas que tenemos, como por ejemplo la Biblia, ¿no? Para esta relación espiritual. Con esto de la pandemia nos hemos visto obligados a utilizar redes y mecanismos poco usados, ¿no? Hablabas tú antes eso del WhatsApp por el retiro. La incorporación para la vida espiritual de las personas de todos esos mecanismos de comunicación. Bueno, la verdad que ahora también hay que ponerse en una nueva realidad y pienso que a partir de ahora aún más, ¿no? Porque todos hemos aprendido mucho en este confinamiento, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros era impensable esto que hemos hecho del retiro 2 meses atrás, era impensable. Nosotros los servicios que ofrecemos, que luego te hablo un poquito, porque, perdóname, porque nos hemos ido un poco por Europa y tal, pero sí me gustaría decir lo que son los talleres y lo que hacemos, ¿no? Entonces, nosotros lo que ofrecemos es siempre vivencial, experimental, es experiencia, ¿no? Es como en... Es muy importante la presencia. Por tanto, nunca se nos había ocurrido impartir un retiro por redes, pero ahora se ha hecho por esta situación, porque pensábamos que teníamos que salir al paso de este dolor, nosotros que tenemos herramientas, y brindárselas a la gente que lo está pasando mal, que está sufriendo, que hay una búsqueda nueva de Dios. Yo sí que creo que aquí se va a producir pues un volver a mirarse adentro, ¿qué encontramos dentro? ¿Qué encontramos dentro de uno? No solo estamos confinados entre 4 paredes, sino también ese confinamiento personal, ¿no? y espiritual. ¿Por qué? Buscando respuestas, ¿qué está pasando? ¿Qué sentido tiene todo esto? Se nos está muriendo gente alrededor, ¿no? El sentido de la trascendencia. Yo pienso que son realidades que se van a dar en mucha gente, ¿no? Y uno mira adentro y al final, en lo más adentro, en la última soledad del ser, todos llevamos a ese de Dios, ¿no? Cada uno lo llamará como quiera, pero es así, es la impronta de Dios la tenemos ahí. Y muchos se van a encontrar con ello, ¿no? Y van a salir muchas inquietudes de buscar y de seguir caminando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que será una de las cosas buenas que surjan de esta pandemia, así como tanta solidaridad, ¿no? Las redes están motivando mucha comunicación, mucha solidaridad, mucho saber cómo está el otro, cómo yo le puedo aliviar, cómo llegar a él, cómo comunicarse, ¿no? Y cómo compartir experiencias. Va a ser un tiempo diferente en ese sentido, ¿no? Y tendremos que saber utilizarlo y implementarlo en nuestras actividades, también en las espirituales, ¿no? Por ejemplo, la Eucaristía por televisión yo nunca la había vivido, gracias a Dios siempre he podido ir a las misas, ¿no? Pero ahora la estoy viviendo diariamente, que normalmente por el trabajo pues muchas veces no tenía esta oportunidad de sacar el tiempo para ir a diarios y los domingos, evidentemente, y ahora cada día pues está entrando el Señor eucarísticamente, aunque sea esa Eucaristía espiritual, está entrando en casa, ¿no? Se están haciendo además esas pequeñas iglesias domésticas, que eso también va a ser un motivo para volver a lo espiritual, ¿no? A la religiosidad. Te comento a ver, ¿en qué consisten estos talleres de oración y vida que vosotros impartís? Cuéntamelo, por favor. Nosotros en talleres de oración y vida lo que buscamos es que la gente pueda tener esa experiencia de Dios, una experiencia profunda de Dios, ¿no? En la Iglesia se habla mucho de que tenemos que tener esta experiencia y que hay que volver a la oración, que la importancia de la oración, pero tampoco se dice cómo, ¿no? La gente está ahí un poco perdida. Entonces, eso es lo bueno que nosotros podemos ofrecer, ¿no? Porque talleres de oración y vida es un servicio que prestamos a la Iglesia. Nosotros prestamos el servicio y nos retiramos. Los frutos van a quedar ahí, tanto en las parroquias o los grupos. Es compatible con cualquier grupo, con cualquier espiritualidad, porque impartimos el taller y nos retiramos, ¿no?
pienso que es bueno para todos, ¿no? Que no se sientan luego que vamos a quedarnos con los grupos de otras espiritualidades, ni mucho menos. Bien, entonces, ¿qué es Talleres de Oración y Vida? Pues es un método para orar y aprender a profundizar en la oración, ¿eh? Pero es mucho más que un método para orar. Es también sentir una espiritualidad, donde el centro está el Padre, el amor del Padre, descubrirse amado por el Padre, perdonado por el Padre, ¿no? Y por otro lado también nos lanza a un proceso de conversión, de poner a Cristo en el centro de nuestra vida, ¿no? Entonces, taller de oración y taller de vida. Taller de oración y vida. Como taller de oración, pues como en un taller que se aprende a trabajar trabajando, nosotros también en el taller se aprende a orar orando, de una forma totalmente experimental. Y se hace pues de una forma metódica, progresiva, ordenada, muy variada. En la oración además de ser gracia, hay una parte que viene de Dios, pero también es arte. Entonces, en esa convergencia de lo que es gracia y lo que es arte, en lo humano es donde nosotros tenemos que buscar una forma, como digo, metódica, ordenada y progresiva, porque ahí a veces de eso va a depender que lleguemos a frutos en nuestra oración. Hay gente que igual tiene mucho potencial, ni lo alimenta, ni progresa, ni avanza, se queda pues muy pequeñito. Igual tenía capacidad de llegar pues a las elevaciones de la contemplación. Nosotros vamos además aprendiendo desde las primeras formas de orar, que es la lectura rezada, lo más sencillo y lo que más se utiliza en la Iglesia, y vamos, como digo, progresando, avanzando hasta las alturas de la contemplación. Y con varias modalidades de oraciones. Es un poco también lo original de Talleres de Oración y Vida. El taller de adultos, que son 15 sesiones, en cada sesión, además de la palabra, se enseña, se practica una modalidad distinta de oración. Decimos que el taller tiene dos líneas, una descendente, el Señor nos habla a través de la palabra, de la Biblia, nosotros utilizamos y nos apoyamos mucho evidentemente en la Biblia, y otra ascendente, nosotros le contestamos a través de la modalidad de oración. Pero aparte, como digo, taller es también taller de vida, y funciona a base de criterios de vida. No nos quedamos en la montaña orando, sino que bajamos a la vida, de eso se trata, ¿no? Entonces, esos criterios que son muy vivenciales y que de alguna manera nos van a llevar a esa transformación vital, en dos planos, en el plano humano y en el plano cristiano. En el plano humano, con la oración, a través de esa vivencia del amor del Padre, del perdón, del abandono, esa experiencia nos va a ayudar a superar pues, esos miedos, esas angustias, esos complejos, a sanar las heridas del alma. Hay mucho conflicto en el corazón del hombre. A veces no sale fuera, pero está ahí, eso causa muchísimo dolor. Asumir la propia historia de todo esto y, en definitiva, pues emocional, la madurez también y el encanto de la vida, sería el plano humano. Subrayado convenientemente la dimensión humanizante de la oración, que nos ayuda a ser mejores personas, a trascender nuestros límites, y esto redunda en una sociedad mejor, en la familia primero, porque estamos haciendo también familia y estamos haciendo sociedad. Bueno, pues Lorena, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias también a todos los guías de talleres de oración y vida por vuestra labor, por ese testimonio que estáis dando y por todo lo que estáis ayudando a mucha gente. Yo que vosotros debería mirar lo del Guinness por lo de los 5.000 y pico. Muchas gracias por la sugerencia, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, el caso es que habéis llevado a cabo una iniciativa que ha tenido sus frutos y que sigue teniendo sus frutos. Lorena, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu atención y por tu interés. Muchas gracias.